Hoy tenemos con nosotros al profesor Luis Aranguren, que el pasado febrero vino a hablarnos de abuso de poder y conciencia. Queremos preguntarte sobre un punto del que hablaste, que es la importancia de las dinámicas relacionales en este asunto. Sí, es verdad que cuando hablamos de abuso de poder, muchas veces se entiende de una manera esporádica, algo que sucede en un momento dado, un día cualquiera, y más bien eso acontece fruto de unas dinámicas relacionales, de una manera de relacionarnos las personas y unas instituciones, como es la institución eclesial, marcada por su rígida verticalidad, por el mando en plaza de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, por otra parte, hablamos de que toda relación, todo encuentro humaniza. El encuentro es lo que nos hace ser más personas, ¿no? Nos autentificamos más en la medida en que nos encontramos como personas. Eso debería ser un encuentro también entre, por ejemplo, una persona que dirige espiritualmente a otra persona en el marco de la Iglesia, ¿no? Pero ¿cuándo se da este abuso de poder? Precisamente cuando se pervierte el encuentro humano, cuando se pervierte la autenticidad del encuentro humano, y se lo pervierte a través de tres elementos que para mí son muchas veces simultáneos o que se dan en el tiempo de una manera casi muy seguida y muy inapreciable. Se da un primer momento, digamos, de intimidación, ¿no? De confusión de roles, ¿no? Donde no se sabe muy bien cuál es el papel del acompañante y del acompañado, por la cercanía, por la ambigüedad también de ese propio papel. Hay un momento también, diríamos, de invasión, donde la persona acompañada queda absolutamente vulnerada, y esto a veces llama la atención en el campo de las personas adultas, y por eso a veces se habla de adultos vulnerables, y no son adultos vulnerables, son adultos vulnerados. El que tiene la capacidad de vulnerar al otro desde su poder es quien acompaña, es quien dirige, ¿no? Quien tiene el poder, y por tanto se da esa invasión del otro, y junto con la invasión habría un tercer elemento que tiene que ver con lo que llamo la fusión. Al final hay una fusión entre acompañante y acompañado, en el cual, y esto es lo importante, la capacidad de tomar decisiones por parte de la persona acompañada deja muy poco margen a la autonomía moral, deja muy poco margen a una decisión libre, realmente libre, y es más bien cumplir el mandato que te viene de la otra persona, la que manda, ¿no? el que ejerce en ese momento el abuso de poder y el abuso de conciencia. Por eso hablamos de dinámicas relacionales en el marco de estructuras que lo permiten, que lo amparan y que lo legitiman. Me interesa porque en este encuentro humano, en estas dinámicas relacionales, cuando hablamos de abusos en el contexto de la Iglesia, se introduce otro factor que ya no es lo humano, que te empezamos a hablar del ámbito de lo espiritual, y tú hablabas de la mediación. ¿Cómo de importante o qué sucede en la mediación que favorece o no los abusos? Yo creo que en esto la fenomenología de la religión nos ha ayudado mucho a entender, en el marco de las religiones en general, en concreto también de la religión cristiana y de la estructura de la Iglesia católica, entender que los papeles, digamos, pastorales, como puede ser la dirección espiritual o un superior de una orden religiosa o un párroco o un obispo, cualquiera que tenga una función jerárquica, en el fondo eso es una función pastoral al servicio del misterio, al servicio de Dios, digamos. Pero cuando se ejerce el abuso de poder, precisamente es cuando ese papel de mediación entre las personas a las que uno se dirige y el totalmente otro, el misterio al que uno responde, digamos, desde su fe, eso no se tiene en cuenta, y más bien que uno se arroga el papel de Dios. Esa es la cuestión. Cuando la mediación suplanta lo absoluto, cuando la mediación suplanta al misterio, cuando la mediación de alguna manera suplanta a Dios, ¿no? Y en esa confusión de roles también que se da ahí por parte del abusador, introduce una dinámica perversa a la persona que acompaña o la persona que de alguna manera también tiene que obedecer, en último término, la ley de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, esa voluntad de Dios mediada por las personas y mediada por la historia, pero cuando se arroga uno el legítimo derecho de decir, no, la voluntad de Dios está en lo que yo te voy a decir que tienes que hacer, ahí estamos marcando un acto totalmente perverso, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, que en los seminarios se formen muy bien a los futuros sacerdotes, ¿no? Como mediadores y no como absolutos. Esto es también lo que en el campo de la ética hablamos de la diferencia entre fines y medios. Un mediador, un sacerdote, un director espiritual no es un fin en sí mismo, es un mediador. Hace la vez de mediar entre la persona que está acompañando y lo que sea la voluntad de Dios. Y en ese papel de ayudar a tomar las decisiones que sean pertinentes,
está ahí como uno más, está facilitando y está ordenando un poco la cabeza, el corazón y la voluntad de esa persona. Pero la decisión, en último término, siempre es de la persona. Muy bien, pues con esto nos das algún punto más a partir del cual tendremos que seguir nuestra investigación. Gracias por todo. A vosotros, muchas gracias.